¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos ya nuevamente en una clase más de panorama bíblico, la 33, y vamos a ver lo que es el libro de Jonás. Así es, Jonás, wow. Si se acuerdan que este libro, pues la mayoría de personas ya pues, tal vez no lo han leído, pero este sí lo han escuchado. Creo que es la historia más conocida de la Biblia, yo creo, ¿no? Mucha gente uh, sabe sobre este libro porque era Jonás, el relato de que fue tragado por un gran pez, ¿no? Y al oír de la orden del Señor, ¿no? Para que fuera a predicar a Nínive, y entonces es engullido por un pez enorme y luego a los 3 días vomitado para que llegue a Nínive a predicar, ¿no? Entonces, pues empecemos, ¿no? ¿Qué les parece? ¿De acuerdo? Entonces, vemos como Jonás, pues fue un profeta hebreo que vivió durante el reinado del rey de Israel llamado Jeroboam II a mediados del siglo 8 antes de Cristo. También es precisamente el héroe, ¿sí? de este libro que lleva su nombre, y el quinto profeta menor, ¿sí? Entonces, vemos que el nombre de Jonás, ¿sí? En hebreo, Yoná significa paloma. Algo interesante con el nombre de Jonás ocurre en el Nuevo Testamento cuando comparamos pasajes del Evangelio de Mateo y Juan, que en donde se le menciona, ¿sí? Varias veces. Entonces podemos tener en cuenta que realmente pues sí existió, ¿no? Porque por la referencia que se hace, de que lo hace incluso Jesús, ¿no? Acerca de Jonás, ¿de acuerdo? Ah, Teniendo en cuenta que Jonás profetizó sobre el reinado de Jeroboam aproximadamente en el 790 antes de Cristo, durante el eh, corregimiento o el que lo que hace Jeroboam, ¿no? Que vuelve a retomar muchas de las ciudades y muchos de los territorios que habían sido obtenidos por otros reinos. Sí, es muy probable que Jonás conociera al profeta Elías, ¿sí? Que murió alrededor del 797 antes de Cristo. Se cree que eran contemporáneos, ¿sí? También existe la posibilidad de que el profeta Jonás fuera uno de los hijos de los profetas, que así se les llamaba, que fueron instruidos por Eliseo. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 al 7. ¿Sí? El libro de Jonás fue escrito probablemente entre el 793 y el 758 antes de Cristo. ¿Sí? Y el profeta uh, Jonás profetizó la restauración de las fronteras de Israel, ¿sí? Que fue realizada precisamente por Jeroboam segundo, hacia el 782 753 antes de Cristo, según el texto que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes 14, versículo 25. En cuanto a la experiencia de Jonás, si bien no hay ninguna prueba histórica contundente, que incluya que Jonás haya sido tragado por un pez, porque todo el mundo dice, no, ¿cómo va a ser posible que un pez lo haya tragado? Y haya vivido para contarlo realmente. Si hay algunas pruebas corroborativas, o sea, que hacen que eso sea real, ¿sí? Y significativas. Por ejemplo, en el tercer siglo antes de Cristo, un sacerdote historiador babilónico llamado Berosus
escribió sobre una criatura mítica llamada Oannes, quien, según Berosus, emergió del mar para dar sabiduría y divina a los hombres. Escuchen esto, ¿eh? Los eruditos generalmente identifican este misterioso hombre pez como un avatar dios agua babilónico, Ea, ¿sí? También conocido como Enki. Lo curioso del relato de Berosus, ¿sí? Es que el nombre es Oannes, ¿de acuerdo? Berosus escribió en griego durante la época helénica. Oannes es solo una letra limitada del nombre griego Ioannes. Ioannes resulta ser uno de los dos nombres griegos usados indistintamente en todo el Nuevo Testamento. Acuérdense que fue escrito en griego, ¿sí? Para presentar el nombre hebreo Jonah, Jonás, ¿sí? Que a su vez parece ser un apodo o una abreviatura, digamos, de Johanan, de donde obtenemos el nombre en inglés de John o Juan, ¿sí? Eso lo podemos ver en Juan 1:42, capítulo 21:15 y Mateo 16:17. Por el contrario, tanto Ioannes como Ioannas, la otra palabra griega como Jonás, usada en el Nuevo Testamento, se usan indistintamente para representar el nombre hebreo de Johanás, ¿sí? En la Septuaginta griega. ¿No me entendieron? Claro que entendieron, ya sé que ustedes son muy inteligentes. Luego yo soy el que no me doy a entender, que es otra cosa. En la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, si comparan Segunda de Reyes 25 y 23 y Primera de Crónicas 3:24 en la Septuaginta, con los mismos pasajes del Antiguo Testamento hebreo, van a darse cuenta que se usa indistintamente, ¿sí? Ahora tenemos que tener en cuenta que la I y la I latina, no se llama como la conocemos nosotros, ¿sí? Ausente en Ioannes, según el profesor Trumbull, quien afirma haber confirmado su información en el renombrado arisiólogo, o sea, estudiador de Asiria, el doctor Hermann B. Hilprecht, antes de escribir su propio artículo sobre el tema, escribió: en las inscripciones asirias, la J de las palabras extranjeras se convierte en I y latina, o desaparecen por completo, o se las quitaban de plano, ¿sí? Por lo tanto, Ioannes, como el representante griego de Joná o Jonás, ¿sí?, aparecería en asirio como, en lugar de Ioannes, ¿sí?, en lugar de Ioannes, aparecería como Oannes, ¿de acuerdo? Eso lo podemos en su escrito de Trumbull, Gibbit, página 52, ¿de acuerdo? Nínive fue Asiria, ¿sí? Fue conquistada por los asirios, y esto significa básicamente que Berús escribió acerca de un hombre pez llamado Jonás que emergió del mar para dar sabiduría divina al hombre. Una notable comprobación del relato hebreo, o sea, que salió salió del mar, o sea, del pez, por eso le llaman hombre pez, ¿de acuerdo? Berosus afirmó haberse basado en fuentes oficiales bíblicas para su información. Nínive fue conquistado por los babilónicos bajo el rey Nabucodonosor, ¿sí?, en el 612 a.C. Ellos lo escribían Nabopolassar, ¿de acuerdo?
más de 300 años antes de Berosus. Si es así, parece que Jonás fue deidificado y mitificado durante un periodo de 300 años. ¿Sí? Primero por los asirios, que sin duda lo habían asociado al dios pez, ¿sí? Dagón, ¿de acuerdo? Y luego por los babilonios, que aparecen haberlo tomado por su propio dios agua, Ea, ¿de acuerdo? Además de la historia de Berosus, Jonás aparece en otros lugares en las crónicas de Israel, como el profeta que predijo los éxitos militares de Jeroboam II, como les había dicho, contra Siria en el siglo 8 antes de Cristo, ¿sí? Ya lo vemos en Segunda de Reyes 14:25. Se dice que Jonás, ahí vemos que es en el capítulo 1, versículo 1, pone que Jonás es hijo de Amitai, ¿sí? De la ciudad de Gat-Jafer, en Galilea Baja. Flavio Josefo, ¿se acuerdan de él, no? Un historiador judío, reitera estos detalles en su libro de Antigüedades de los Judíos, capítulo 10, párrafo 2. Jonás fue una figura, Jonás no fue una figura imaginaria inventada para interpretar el papel de un profeta desobediente, tragado por un pez. Formó parte de la historia profética de Israel, ¿sí? O sea, realmente sí existió y sí pasó, ¿de acuerdo? Nínive fue redescubierta en el siglo, bueno, esto es como un paréntesis, ¿no? O sea, fue descubierta en el siglo XIX, Nínive, después de más de 2500 años de oscuridad, ¿no? Ahora se cree que fue la ciudad más grande del mundo en el momento de su extinción, ¿sí? Esto lo podemos ver en Tertius Charlotte, 4000 años de crecimiento urbano, un centro histórico, así se llama el libro. Si gustan buscarlo, ahí lo van a encontrar. Según Sir Austen Henry Layard, que narraba el redescubrimiento de Nínive, en su clásico Descubrimiento de Nínive, la circunferencia del gran Nínive era, o sea, de la ciudad de Nínive, ¿sí? La circunferencia, era exactamente 3 días de viaje. Imagínense si estaba grande. Como se refería, como se registra en Jonás 3:3, ¿sí? Esto lo podemos ver, está en Austen Henry Layard, un relato popular de los descubrimientos en Nínive, J.C. Derby, Nueva York, 1854, página 314, ¿sí? Si gustan buscarlo, ahí está. Antes de su redescubrimiento, los escépticos se burlaban de la posibilidad de que una ciudad tan grande pudiera existir en el mundo antiguo, ¿no? O sea, no lo creían realmente. De hecho, los escépticos negaron la existencia de Nínive completamente. Decían que eso era un relato mítico y que realmente no existía. Su descubrimiento a mediados del año 1800 demostró ser una reivindicación notable para la Biblia, o sea, a favor de la Biblia, que menciona a Nínive por nombre 18 veces y dedica 2 libros enteros, el de Jonás y Nahum, a esa ciudad, ¿sí? A ese destino. Se me pasó a adelantar. Es interesante observar dónde se descubrió la ciudad de Nínive, ¿sí? Se encontró enterrada bajo un par de cuestas,
en las cercanías de la ciudad de Mosul, en el actual Irak, lo que es Irak actualmente. Estas cuestas son conocidas por su nombre local, eh, a ver, Kuyumkik, Kuyumkik y Nabi Yunus. Nabi Yunus es el nombre árabe para el profeta Jonás. Recuerden que, bueno, eso no se los mencioné, pero Jonás también es un profeta del Corán. También lo mencionan en el Corán como profeta. ¿Sí? La ciudad perdida de Nínive fue encontrada, enterrada, debajo de una antigua cuesta nombrada en honor al profeta Jonás. ¿Qué tal, Ok, vámonos. Vámonos con Jonás porque ya me hizo un paréntesis muy grandote, ¿va? Pero bueno, es que es interesante porque mucha gente decía que o sea, que era un relato bíblico, pero precisamente, como muchos dicen, que la Biblia es nada más pura invención del hombre y que realmente la mayoría de cosas no existieron, y vemos que realmente no, ya muchas cosas se han encontrado, muchas cosas se han visto que realmente están nombradas en la Biblia y que realmente existieron. Entonces, por eso me preferí mencionarlo, porque realmente sí pasó, sí existió. ¿Sí? Entonces vemos que la desobediencia y avivamiento, ¿no? Como son los temas claves de este libro. La experiencia de Jonás en el vientre de ese pez enorme, un ballena, o no sé. Había también un pez enorme que en la antigüedad, en el mar Mediterráneo, al cual le llamaban pez dragón, ¿sí? Entonces, o sea, hay muchas cosas míticas alrededor de todo eso, pero existió, ¿sí? ¿Qué se lo tragó? No sabemos. Pero que era un pez enorme, sí. Incluso dicen que uno de los animales, o peces que pueden tragar a un hombre entero, son tanto una ballena, más bien un cachalote y un tiburón blanco. También el tiburón blanco puede engullir a un hombre completamente. ¿Sí? Pero bueno, sigamos. Le da oportunidad única a buscar una liberación única también, ¿sí? Mientras él se arrepiente durante este retiro igualmente único, porque realmente fue único dentro de este animal. Su desobediencia inicial conduce no solo a su avivamiento personal, sino también de los ninivitas, ¿no? Imagínense ver a que alguien sale dentro de un pez y llega y les empieza a predicar acerca de la destrucción. Pues lógicamente muchos pudieron clasifican ese avivamiento de Jonás, el que trajo a Nínive, como uno de los mayores esfuerzos evangélicos de todos los tiempos, ¿no? Es algo que lógicamente impactó, ¿no? Impactó para decir, no, ya me imagino que tanto no han de haber dicho acerca de Jonás, ¿no? De que pues mucha gente lo ha de haber visto. No creo que haya sido en una playa sin nadie, ¿no? Al contrario. Entonces, me imagino que no solo fue y predicó, sino que atrás de él pues venía gente diciendo que habían visto, ¿no? Y que milagro había sido el que había salido de un pez, ¿no? Pero bueno, el temor y el orgullo de Jonás causan que huya de Dios. Él no desea ir a Nínive a predicar el arrepentimiento a estas personas, ¿sí? Como le había ordenado Dios, ¿no? Porque siente que ellos son sus enemigos, ¿no? Y no merecen ese perdón. Él está convencido de que Dios no llevará a cabo su amenaza de destrucción a la ciudad, porque Dios es misericordioso y por lo tanto no lo va a hacer. Y en vez de ir a Nínive, pues se va a Tarsis, que está del otro lado, ¿no? Y que está totalmente opuesto.
pronto una embravecida tormenta causa que la tripulación, después de echar suerte y todo, terminan por aventarlo al agua a Jonás, ¿no? Ellos lo tiran por la borda y es tragado por el gran pez. En su vientre está 3 días y 3 noches. Jonás se arrepiente de sus pecados hacia Dios, le pide perdón y se arrepiente. Y una vez que es vomitado en la tierra seca, pues vemos que Jonás entonces hace el viaje de 800 kilómetros de regreso nuevamente a Nínive y conduce a la ciudad a un gran avivamiento. ¿Sí? Pero el profeta está disgustado, de hecho hace sus berrinches, en vez de estar agradecido en cuanto a Nínive por su arrepentimiento. Ya sabía yo que se iban a arrepentir y que tú los ibas a perdonar, ¿no? Pero bueno, sin embargo, a Jonás aprende otra lección cuando Dios usa un viento, una calabacera y un gusano para enseñarle que Él es el misericordioso. ¿Sí? Es claro que Jonás es un tipo de cristofanía, ¿sí? De acuerdo a las propias palabras de Jesús en Mateo 12, versículos 40 y 41. ¿Sí? Jesús declara que Él está en la tumba el mismo lapso de tiempo que Jonás estuvo en el vientre del pez. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Que o sea, nuestro Señor Jesucristo prosiguió diciendo que mientras los ninivitas se arrepintieron ante la predicación de Jonás, los fariseos y maestros de la ley, quienes rechazaron a Jesús, habrán rechazado a uno que es mucho más grande que Jonás. Así que Jonás trajo la verdad de Dios respecto al arrebatamiento y la salvación de los ninivitas. Perdón, arrepentimiento, perdón, arrepentimiento y salvación de los ninivitas. Jesús trae el mismo mensaje. Jonás 2.9 y Juan 14.6 de salvación, ¿sí? Y a través de Dios solamente, ¿no? O sea, que es a través de Dios. Romanos 11.36. Permítame. Ahí está. No podemos escondernos de Dios. Lo que Él desea es llevar a cabo a través de nosotros lo que debe suceder. A pesar de todas nuestras objeciones y delicaciones, ¿no? O sea, todos los pretextos que nosotros podamos llevar y decirle a Dios, pues Efesios 2.10, ¿no? Nos recuerda que Él tiene planes para nosotros y se encargará de lo que nos ajustamos a ellos, ¿no? Sería mucho más difícil, mucho más fácil para nosotros, menos difícil, ¿sí? Si nosotros, a diferencia de Jonás, nos sometemos a Él sin tardanza. O sea, en lugar de irnos para el otro lado, vamos hacia donde Él nos marca, ¿no? El amor de Dios es manifestado a sí mismo en sus acciones para nosotros, ¿no? Para nosotros, ¿sí? Y para todos aquellos que, a pesar de nuestras reputaciones, o sea, o nuestros pensamientos, o lo que lleguemos a pensar o creer, la gratitud de seguir el Evangelio es para toda la gente en todos los tiempos, ¿no? O sea, lo hemos visto desde tiempos inmemoriales, ¿no? Nuestra tarea como cristianos es ser los medios por los que Dios le diga al mundo sobre la salvación, ¿sí? Y regocijarnos en la salvación de otros, ¿sí? Que puedan escuchar de esa salvación y que puedan tomarlo como propia, ¿no? Esta es una experiencia que Dios quiere que compartamos con Él, no siendo celosos o resentidos de aquellos que
que vienen a Cristo en conversiones de último momento o de último minuto, le podríamos llamar, o quienes vienen a Él a través de circunstancias diferentes a la nuestra, porque mucha gente dice, ¿cómo a la mera hora puede ya nada más decir, sí, 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 creo en Él y me muero? Muchos dicen, no, y si no lo hizo de verdad, lo más seguro es que no lo haya hecho de verdad. No lo sabemos. Solo Dios conoce su corazón y Él es el que sabe si realmente lo hizo de corazón o no. Pero debemos de dar esa oportunidad a todos, a todos, a todos. No importa quién sea, ni raza, ni color, nada, o sea, nada de este mundo implica que unos sean mejores que otros. Eso no es cierto, ¿sí? Todos somos iguales y todos nos podemos arrepentir y aceptar a Cristo en nuestro corazón de verdad, sabiendo lo que hacemos y sabiéndolo que si lo hacemos de corazón seremos salvos y seremos aceptados por nuestro Padre como hijos de Él a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo al aceptarlo, ¿sí? Así es que acéptalo y no tardes, porque los tiempos ya son muy cortos. Que Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.